Es un gusto volver a compartir en este espacio la presencia del doctor Miguel Ángel Barrios, quien es historiador, magíster en sociología, doctor en ciencias de la educación, doctor en ciencia política, también especialista en relaciones internacionales, con actividad docente en muchas entidades académicas argentinas y a nivel internacional, también trabajando en Brasil, en distintos países de nuestra América y con una vasta bibliografía escrita que versa sobre temas históricos, por supuesto, pero que también tiene que ver con geopolítica, con educación, con seguridad, un tema que también aborda desde la mirada geopolítica Miguel. Y hoy lo vamos a convocar, apelando a su conocimiento multifacético, a dialogar con nosotros sobre un tema que es medular para pensar pasado, presente y futuro. La figura de Francisco, el Papa Francisco que acaba de dejarnos físicamente, pero su legado, su pensamiento seguramente va a pervivir, va a persistir en nuestras memorias, en nuestros corazones porque fue un punto de inflexión de alguna manera en la historia de la iglesia, pero también en la historia de nuestras comunidades. Así que vamos a tratar este tema con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por Bueno, aceptar este buenas, convite. buenas tardes, Luis. Para mí siempre es un gusto estar contigo y a través de tuyo con tu audiencia. Y por supuesto, conversar de un tema tan trascendental como es Francisco, a partir de tu concepción que los medios de comunicación deben ser herramienta de la cultura nacional. Y esto es muy importante en un momento en que debemos fortalecer nuestra identidad en un cambio epocal. Estamos en un cambio epocal y bueno, y desde esa perspectiva me parece muy importante el tema que vamos a abordar hoy. Seguramente, Miguel. Vamos a ir ingresando un poco en la historia de Francisco y que tiene que ver también con la historia de la Iglesia Católica contemporánea. Bueno, yo no voy a hacer una biografía clásica de Francisco porque en eso no lo voy a contextualizar dentro de la historia de la Iglesia. Hay muchas biografías personales de Francisco que conocen mucho mejor que yo. Yo creo que para abordar a Francisco tenemos que abordar primero los 70 años que se cumple este año fundación en el año 1955 del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, que fue en Río de Janeiro, Claro. que es un organismo colegiado dentro de eh, de los órganos de laico y clericales, ministeriales, de, que depende de la Iglesia Católica, que depende del Vaticano, para abordar específicamente la tarea pastoral y la doctrina social de la perspectiva del discernimiento de la teología moral en América Latina. Es el órgano colegiado de América Latina, así como por ejemplo la CEPAL, el organismo colegiado de las Naciones Unidas en lo que hace a la cuestión económica de América Latina. Es interesante dos cuestiones en su momento de nacimiento, porque será el que convoca a las conferencias episcopales latinoamericanas. Uno es que año 1955 es caída de Perón, Claro. 54 caída de Vargas, y diríamos un retroceso de los movimientos
nacionales populares y el inicio de las dictaduras militares, tomando el golpe de Castelo Branco del año 1964, pero ya el antecedente es el suicidio de Vargas del año 54 en el ataque a la idea de integración con Perón y la caída de Perón en el año 55. Y el primer presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana fue nada más ni nada menos que el gran obispo de Recife, Monseñor Elder Cámara. El antecedente de el CELAM fue una revista del año 1949 que se llamó Latinoamérica y se editaba en castellano, francés por Haití Claro, y, claro. y portugués desde La Habana, perdón, desde Bogotá, y era una revista jesuítica y México. Y entonces, con distribución latinoamericana, y el primer número, el que hizo la introducción a la revista Latinoamérica, que trae como consecuencia una concientización eclesial, fue nada más ni nada menos que el filósofo mexicano José Vasconcelos. Interesante el dato, Muy Miguel. interesante. Y quiero, por último, de precisar que hay una confusión terminológica de la cual para mí no es un problema que obstruye al pensamiento latinoamericano, pero hay ensayistas, historiadores, sociólogos que hacen de eso una cuestión de principio. El nombre, o Hispanoamérica, o América Meridional, Nuestra América, la América española, Hispanoamérica, las Indias, Nuestra América, América Ibérica, América Latina, Latinoamérica o ahora Comunidad Sudamericana o la Patria Grande, como llamó Ugarte. Lo que yo creo que hay que tener en claro es que estamos hablando de una categoría geocultural que empieza en México y culmina en América del Sur, en Ushuaia, y proyección antártica, y esa categoría geocultural se traduce en contraposición o en oposición a Norteamérica, Claro. a la América monroísta. Lo que pasa es que hay historiadores que, en mi opinión, no tienen conocimiento de la praxis política, están disociados la teoría de la praxis cuando hay que unir praxis y teoría, y hacen de esto una discusión prácticamente en el cual dicen que Latinoamérica es un invento francés. Sí, sí. En realidad, en ese momento, el concepto de la latinidad era en contraposición al sajonismo, y que fue un concepto que los franceses lo quisieron utilizar políticamente, pero esto no quiere decir que uno diga América Latina es una palabra que forma parte de la injerencia francesa, sino que hay que aclarar nada más, porque si no quedamos con Ibero, castigamos eso y tiene que ser Iberoamérica y así. Eso está mal acostumbrado a ser un filósofo argentino entre comillas, filósofo desvinculado de la realidad, un tal Vuela. Entonces, Vuela ha hecho daño en ese sentido y lo digo públicamente, porque muchos le tienen como temor a utilizar el concepto, y yo quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque el primero que pronunció la palabra América
latina fue el chileno Francisco Bilbao, allá por la década de 1865, un hombre muy importante dentro del pensamiento latinoamericano, y, y también posteriormente la generación del 900 utilizó la palabra Latinoamérica, no todos, otros Claro, utilizaban la palabra patria grande o, por ejemplo, la América de variante portuguesa, Ugarte o Rodó utilizaron de diferentes vertientes. ¿Y por qué estoy hablando de este tema ahora yo? Porque la primera institución que oficializa el nombre de Latinoamérica fue el Colegio Pío Latinoamericano del Papa, que fue un colegio que estaba en Roma en el año 1889, el Papa León XIII, claro, el creador de la doctrina social de la Iglesia de la Rerum Novarum. Y posteriormente, o sea que la primera vez que se pronunció Latinoamérica ya institucionalizada en un nombre oficial. Y en eso estaba, a posteriori, viene el nombre de, en la revista Latinoamérica del año 49, y Perón llamaba América Latina o Latinoamérica ahora o nunca, un famoso libro de Perón. Entonces es muy importante porque esta discusión se viene ahora porque hay una ola de neohispanismo en la actualidad que me parece necesario aclarar estos conceptos, porque de lo contrario, yo tengo varios libros donde pongo, sin entrar en ningún momento dentro en esa discusión que me parece secundaria, lo que hay que tener totalmente, Miguel. claro. O sea, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero parece una discusión bizantina. Sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando desde el punto de vista geopolítico desde el punto de vista histórico de un mismo espacio. Más allá Del de... mismo espacio, y porque este, este mismo espacio, el espacio de lo que fue eh, la, la América española o la América hispánica o la Hispania, que viene en su variante lusitana y en su variante hispánica Claro, o castellana, y abarca toda América del Sur y México. Lo que pasa es que, reitero, se ha ideologizado el concepto. Yo entiendo que América Latina también se ha ideologizado, como se ha ideologizado en Iberoamérica. Rescatamos la categoría geocultural de un continente mestizo, barroco, católico, eh, en la único, pero la unidad en la diversidad, no la homogeneidad. Y seguro. dentro de esa unidad en la diversidad, rescatamos que la soberanía particular de los pueblos que componen toda la América del Sur y América Central. Sin eso no entendemos la historia de América Latina, pero no hablando de una teoría del disenso, pero una extraña teoría del disenso, pero que anda con un garrote en la mano por si uno pronuncia otra palabra que no sea la que uno quiere. Eso aborta el debate. Seguro. Entonces es muy importante esta aclaración para entender las conferencias episcopales latinoamericanas, que son justamente, nacen del CELAM. Por eso aclaré el nombre Latinoamérica, porque justamente por miedo al garrotazo, muchos no quieren hablar de este tema. Hecha esta distinción, Miguel, y hablando del CELAM, ¿cómo evoluciona toda esta corriente y cómo se encastra en lo que es la trayectoria de Francisco? Y bueno, lo más importante es que hay un grupo de sacerdotes ya importante en número. En el Concilio Vaticano II de 1870 participaron, creo que 2 o 3 obispos latinoamericanos.
y en el Concilio Vaticano II, estamos hablando del convocado a partir del año 62 por Claro. Juan XXIII, empezó con nuevos temas de la agenda que la iglesia en el mundo moderno, la iglesia y los pobres, la iglesia y la liberación, la iglesia y el diálogo ecuménico. Por primera vez participan representantes de otras religiones, la iglesia universal deseuropeizándose lentamente. En ese clima hay un grupo de obispos latinoamericanos que hacen un pacto, porque empiezan a América a ver la nueva teología con ojo latinoamericano en Roma, muy desconocido, que ahora se declaró patrimonio histórico la UNESCO de la humanidad, el documento fundacional de ese, que son los curas, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, en, en catacumba de Domitila, que había sido una mártir de los primeros siglos del cristianismo. Entonces el pacto de Domitila, en el cual se juramentan la tarea de trabajar para la liberación de los pobres en América Latina. Estos obispos, entre ellos el del Cámara, fue, diríamos, la figura principal de una serie de obispos. Acá estuvieron Monseñor Alberto Devoto, obispo de Goya, estuvo Monseñor Kemmerer, Monseñor Iriarte, creo que estuvo Saspe, no, no, pero hubo varios Sí, obispos sí. importantes. Oxaspe también Luego estuvo. eso se inicia, se convoca a una latinoamericanización de la teología del Concilio Vaticano II, la primera conferencia episcopal latinoamericana en Medellín en 1968. Allí, por primera vez, llega un papa a Latinoamérica, que es el Papa Pablo VI. Y el tema central de Medellín es la discusión de América Latina como nuevo sujeto histórico y América Latina como en esa necesidad de ser sujeto histórico, no ser objeto de opresiones estructurales, de dependencia externa e interna, mecanismo de opresión. Y ahí se crea en ese concilio muy social, muy latinoamericano, la primera latinoamericanización, el post-concilio de la teología del Vaticano II, la necesidad de la liberación entendido en términos integrales, no de una liberación solo espiritual. Y ahí nace la teología de la liberación. Son figuras muy importantes en esta etapa el brasileño Boff y el peruano Gustavo Gutiérrez, ambos sacerdotes de muy buen vínculo posterior con el futuro, con el actual Francisco. Francisco lo invitó al padre Gutiérrez, que falleció hace poco, a dar una misa en conjunto en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, con el creador de la teología de la liberación. Y digo esto porque son cosas que por ahí no se conocen bien, y Sí, sí. Leonardo Boff acaba de declarar que Francisco fue para él, está en todos lados, el obispo, el papa más importante de la historia. Leonardo Boff, no estoy hablando de cualquiera. También allí inmediatamente toma fuerza la teología de la liberación, a posteriori del concilio, y la figura de un argentino también, Enrique Dussel, y un peruano, Anton Sich.
esa misma conferencia, la segunda conferencia episcopal, muy importante, esta del año 1979, a 10 años, prácticamente 11 años, de Medellín, que fue la conferencia episcopal en Puebla, México. Estaba ya Juan Pablo II. En el transcurso de estos 10 años había surgido una variante de la teología de la liberación, y acá estamos entrando de lleno a Francisco, que se le llama teología rioplatense, teología de la cultura, teología de la historia, teología del pueblo, Y más conocida como teología del pueblo, ¿no? En general, teología del Miguel. pueblo en general, cuyas tres figuras más preponderantes son el padre, el sacerdote jesuita Lucio Llera, o Gera se escribe, que fue inclusive siendo arzobispo Francisco, cardenal y primado en el arzobispado, lo hace enterrar un poco antes de irse al cónclave que lo unge como papa. Está los restos descansan en la catedral de Buenos Aires, los restos de Lucio Gera. Y el otro fue un profesor de Francisco que murió estando Francisco, murió hace 3 o 4 años, muy importante, Juan Carlos Escanone, eh, y el uruguayo laico Alberto Metol Ferré. Y ellos fueron los que plantean desde la teología de la liberación, no es que la teología del pueblo era lo opuesto a la teología de la liberación, no es así, que la discusión era cómo mediar hermenéuticamente, porque el error que a veces cometemos, Luis, es pensar a la iglesia en categorías seculares. Claro, claro, claro. El pensamiento, estamos hablando de teología. Entonces, una religión implica tres elementos. El dogma, que es la creencia, eso es inalterable. Sí, sí, sí. Estamos hablando del misterio de la Trinidad, estamos hablando de Jesús en su dimensión humana y divina simultáneamente, estamos hablando del misterio mariano, Dios, María, Madre de Dios, y no de Jesús hombre, sino de Jesús hombre y Dios al mismo tiempo. Esto se discutió mucho los primeros 400 años del concilio, en un concilio que ahora se cumplen 1700 años y que Francisco había convocado a los festejos ahora en el mes de mayo, que es el concilio de Nicea del año 325, porque los primeros 400 años del cristianismo, la teología fuente fue lo que hoy es Medio Oriente, que ahora es islámico, Claro, pero Egipto, Jerusalén, Turquía y Siria eran la teología fuente. Roma existía, pero esta iglesia oriental es la que fecunda los primeros 4 grandes concilios ecuménicos de la iglesia, que fue el de Nicea, fue el de Constantinopla, fue el de Efeso, concilio de Efeso y concilio de Calcedonia. Ahí diríamos, se termina el dogma de definir, claro, y después no se va lo expandiendo, Miguel, después se va expandiendo a Europa. se va expandiendo a Europa, porque en Europa, en el año 64, lo decapitan y lo crucifican. Lo decapitan a Pedro y lo crucifican a Pablo en el 67, en el 64. Pero eso, sin embargo, no está en la Biblia, porque la revelación se da en la Biblia y en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Tradición. Claro. Aunque hay historiadores
que hablan del hecho. Esto es muy importante, como es Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, fueron historiadores de la época romano. Flavio Josefo era hebreo, pero estaba al servicio de los romanos, que hablan de Jesús. Es una prueba histórica. La Biblia es un libro religioso, pero que contiene hechos históricos. Entonces, a lo que iba era que en el Concilio Vaticano II, perdón, en Puebla, el tema hermenéutico, que es la discusión cómo mediante Dios teológicamente Sí, sí, la uno y interpretación, trino, Miguel, la interpretación claro, de lo sagrado. interpretación uno y trino para llegar al objetivo de la liberación. Entonces la crítica era, pero en una discusión interna, en ningún Claro. momento encima, era el método de análisis marxista que o primar lo socioeconómico a nivel de clases sociales, explotadores y explotados, o una mediación hermenéutica en el que el pueblo toma con su identidad cultural, rompe las cadenas de la dependencia a nivel multidimensional. Es decir, pueblo e imperialismo. Entonces, la Ahora, teología perdón del... que te interrumpa, Miguel, pero esa interpretación de la teología del pueblo, en la cual también estaba, vos me vas a corregir, inscripto Carlos Mujica, ¿no? Claro, Que es una figura relevante dentro de lo que es la muy historia de la importante. Iglesia argentina. Esa interpretación del dogma religioso pareciera un poco más vinculada a la propia historia del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo y lo que es la Biblia en ningún momento plantea una lucha entre distintos sectores sociales, sino quizás es una filosofía, es una mirada religiosa de la hermandad, ¿no? Desde la hermandad, desde la Claro, comunión. la doctrina social de la iglesia es un sistema de ideas, no es una ideología. Claro. Ya en la doctrina social y en la sagrada tradición, discierne, interpreta, Ah, ve, dice ver, juzgar y obrar. Estos son los tres ejes para dar respuesta a las realidades del momento. De ahí el nombre doctrina social o teología moral. Y de esa perspectiva es muy importante, ¿no? Que no es casualidad que la teología del pueblo tome fuerza aquí aquí se daba el fenómeno o vivimos el fenómeno del peronismo como movimiento nacional y popular, y también una encíclica muy importante del año 74 de que Francisco habla que es la encíclica más importante, repite, llamada Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, que habla sobre la evangelización cultural de los pueblos. Entonces, esta concepción toma fuerza en Puebla, que sesiona bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, primera Virgen mestiza de América Latina, y de la Patria Grande. O sea, en el documento de Puebla aparece la categoría de Patria Grande, creada por un socialista católico, Manuel Ugarte, en el principio del siglo XX, y es la opción preferencial por los pobres desde nuestra cultura para la liberación. Esto fue una eclosión latinoamericana porque en ningún momento se planteó lo que ahora se ve anacrónicamente en términos de oposición. Era sí un fuerte debate interno dentro de la iglesia, entre teología de la liberación y teología del pueblo,
pero no en términos de cisma, como se puede. Esta, el documento de Puebla ha sido, diríamos, la partida de nacimiento junto a la historia jesuítica de el futuro cardenal y papa Bergoglio, porque él era provincial de los jesuitas Claro, claro. y él frecuenta en el colegio de San Miguel a figuras como Lucio Gera, como Rafael Tello, que fue un cura muy importante, el que creó las peregrinaciones a Luján, que después apoyó mucho Bergoglio, y el tema de la patria grande y el pueblo mestizo, el pueblo fiel, el pueblo católico fiel de América Latina, dice, y a Escanones. Todo eso está muy cerca de él porque él vivía en San Miguel. Me imagino, Miguel, los grandes debates, ¿no? Porque uno piensa en la figura, por Él fue ejemplo, testigo de esos debates. claro, la figura, por ejemplo, emblemática de Camilo Torres, el cura colombiano que se hace risero, que adhiere Claro. a esta percepción, esta interpretación más vinculada al marxismo. Y por otro lado, Mujica, ¿no? Que es una figura popular emblemática que tiene un tipo de construcción y un tipo de interpretación del Evangelio que es muy distinta a la de, digamos, la lucha de clases. Entonces, me imagino Absolutamente. Él dice que en varios reportajes lo dijo, y lo dijo, estuve mirando un poco para repasar, ¿no? sí, sí, Que uno siempre aprende. Está en YouTube el juicio que le hacen, que lo citan como testigo, porque ni siquiera fue imputado en nada, de la acusación difamatoria que hace Berbisky con respecto a los curas Llorio y Yalí y a él como en forma indirecta y en forma tácita como si era un procesista vinculado a Videla. Eso fue realmente yo creo que fue un gran dolor que tuvo el cardenal en sí, ese sí. momento. Primero fue una canallada, Miguel. No, Una verdadera canallada, porque después el gobierno de turno financió el kirchnerismo, diríamos, vamos, hay que poner nombre, financió una campaña en el cónclave, tanto el del año 2005, cuando fue electo Benedicto, como en el 2013, cuando fue electo Francisco, de folletos redactados por Berbisky con esta canallada. Eso es público, lo que estoy diciendo está en todas las bibliografías de, de Jorge Mario Bergoglio. Entonces, allí en ese juicio, decía yo, él dice en un momento, Bergoglio le contesta a Zamora, Zamora el era uno de los abogado. abogados, Sí, sí, el abogado. ¿sí? Le dice que en ello había sido un gran golpe psicológico para el clero de la época, el asesinato de Carlos Mujica. Fue un impacto muy grande. Y luego, quiero decir que luego de la muerte de Perón, siendo provincial de los jesuitas y joven, creo que tenía 39 años, o 38, él convoca a una reunión de los jesuitas para analizar el contexto de la Argentina sin Perón. Y allí él habla de la situación, pero la importancia histórica de ese discurso del 2-3 de julio del año 74 es que además de un reconocimiento que hace a la figura del líder muerto, los cuatro principios que lo van a guiar en el papado, que lo plantea Evangelii Gaudium, pero es la primera vez que lo plantea, que dice, eh, el tiempo es superior
al espacio, la unidad es más que el conflicto, el todo es superior a las partes y la realidad es superior a la idea. ¿Qué significa esto? Porque sin esto no lo comprendemos a Francisco, porque esto es lo que plantea en su primera exhortación apostólica en Evangelii Gaudium, o Claro, Evangelio de Alegría. Es que lo importante no son los espacios geográficos que es inherente a la acumulación de poder territorial de los imperios, que lo importante es generar procesos de construcción político-religiosa que abran nuevos cauces en la lógica de avance y retrocesos. Y en eso, por eso dice, el tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto porque para el futuro Papa Francisco, el conflicto es inherente a la condición humana. La cuestión pasa en cómo resolverlo, y resolver no pasa por el aniquilamiento del otro, sino por la pedagogía de la escucha, que implica el oído, y llegar a una síntesis superadora. De ahí el eje de lo que luego él retoma de la iglesia fundacional histórica del sínodo, de la sinodalidad, de que siempre la unidad debe prevalecer sobre el conflicto a través del diálogo, que el diálogo armoniza al todo. Esto es muy importante porque esto lo hace a él, es es definitorio, Miguel. definitorio. Y diríamos que eso lo tiene claro. Tercero, que nunca hay que perder de vista el todo es superior a las partes, o sea que lo que vale es el todo, no las partes, porque si uno lleva al extremo las partes, se produce lo que ocurre en Argentina actualmente y en las democracias occidentales, las polarizaciones ideológicas que evita las resoluciones estratégicas porque pretenden ver el todo desde absolutizando las partes y nos conduce a las divisiones. Eso está muy ligado a lo que él después dice en Fratelli Tutti, que dice, no puede haber, esto es muy aristotélico también, Claro. comunidad política sin amor social previo, porque el amor, uno puede construir una coparticipación del bien común heredado del Génesis por la humanidad sin un amor que nos haga a sentir perteneciente a un mismo barco Yo o diría, nos Miguel, sepamos de todo. pensándolo un poco en esos términos, bien común y amor serían como sinónimos, ¿no? Porque Claro, parte del reconocimiento del otro y de querer que a la otra persona le vaya bien, digamos, y de entenderla como un claro, es hermano. lo que Perón muy posteriormente habla de la comunidad organizada. No hay Claro, realización plena de la persona si no es en el marco de la comunidad organizada. Sin una comunidad organizada triunfa el usurero, el narcotraficante, es la ley del más fuerte. claro, Y en ese sentido, en la ética anicómaco, que yo creo que es tan importante como la política en Aristóteles, Aristóteles plantea que no puede haber eh, comunidad política sin un amor desde la naturaleza social que une, porque la diferencia que hay entre el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia que retoma Santo Tomás los conceptos aristotélicos y San Agustín, pero más Santo Tomás, es que el hombre es
por su naturaleza es un ser social. El hombre Claro, existe y coexiste, no el hombre, la persona. La persona vive y convive, o sea, no es el Leviatán de Hobbes, que la sociedad nace a partir de un pacto que puede tener un comienzo y un fin. Él decía, el pasado, el Papa, lo sí, sí, heredamos provisoriamente de nuestros padres y abuelos. El presente lo tenemos prestado en la medida en que sepamos transmitir un mejor futuro a nuestros hijos. O sea, nosotros teníamos un préstamo provisorio para dar una tierra mejor a nuestros hijos. Eso es increíble porque él iba traduciendo en términos, diríamos, de un lenguaje criollo y florido, porque él era profesor de literatura, al final dice la importancia de la literatura en su formación, el tema del todo es superior a las partes. Digo esto porque la llamada grieta, yo estoy convencido que es una grieta creada artificialmente de las políticas, cúpulas políticas oligárquicas y de las cúpulas, de los diferentes tipos de cúpulas que atomizan a la Argentina, pero en el subterráneo, el pueblo argentino no tiene grieta. El pueblo argentino, aunque está débil, frágil, diríamos, aunque estemos frágil, seguimos creyendo en una Argentina mejor. Y entonces ahora todo el mundo se da cuenta, o gran parte de Argentina, quién era Francisco sin la intermediación de aquellos que obstaculizaban que no se sepa quién era Francisco. Entonces, lamentablemente, en ese esquema lo seguíamos analizando como Bergoglio y no como Francisco, claro, líder claro. universal. Y el último, que me parece fundamental desde el punto de vista también de su cuarto punto cardinal, es la realidad es superior que la idea, porque la idea, el ideologismo absolutiza, trata de absolutizar a la realidad a partir de dogmas rígidos, y la realidad es mucho más rica que la idea, la realidad es estratégica, Totalmente. pero que desde el punto de vista de la doctrina social hay que discernirla con el espíritu, con el espíritu de Dios, con diríamos, el Espíritu Santo. Claro. Por eso a mí cuando me preguntan qué va a pasar si los progresistas o si los conservadores, todo, yo digo, bueno, yo como católico no caigo en esas categorías seculares, Claro. porque desde el punto de vista cristiano, el cónclave está dirimido, regido bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Ahora, escuchándote, Miguel, qué interesante, ¿no? Hablando del término realidad, y hace un momento vos mencionabas, bueno, este tránsito, ¿no? Desde Oriente, pasando por Grecia, Roma, Europa, España, bueno, Hasta llegar a hasta llegar a Puebla. América, ah, claro, hasta llegar a América, que es, Hemos citado Medellín, a pesar de que hubo una cristiandad ibérica, para que no se me critique, muy fuerte, que se denomina evangelización constituyente, que generó el mestizaje. pero claro, Porque claro, claro, España y Portugal se mezclan biológicamente y por lo tanto culturalmente a partir de la concepción escolástica de que todos somos hermanos e hijos de Dios. Es decir, esto no quiere decir que estemos con la leyenda negra ni con la leyenda rosa que dice que el ibérico vino con la cruz, sino la historia se dio de esa manera. Entonces, exactamente, exactamente. eh, ningún pueblo nació puro. Digo esto porque también, así como el neohispanismo este de los últimos tiempos, Sí, sí. financiado por Vox y por sectores conservadores, y que atacan
América, en vez de preocuparse por el imperialismo anglosajón y por el nuevo orden mundial multipolar, están hablando de Atahualpa y de Montezuma, también que es necesario conocerlo Sí, así, por supuesto. pero desde una lógica actual. La historia es dinámica. Nosotros también debemos dar respuesta que no estamos con la idea de la leyenda rosa que todos los que llegaron vinieron Pero con la además, idea Miguel, la historia son, no. son circunstancias, porque si hablamos de Europa y de este Son tránsito, matices, vinieron católicos, vinieron gente exacto. a buscar fortuna, vinieron gente individualista y Pero se incluso produjeron antes, choques y incluso confluencias. Miguel, incluso antes de esa situación de la llegada del mundo castellano, de la cultura castellana, hispánica, católica, América, ¿qué hubiera pasado, no? Es contrafáctico. Si ¿Qué hubiera pasado? En Porque Lepanto el siempre, ejemplo es África. no, pero Miguel, Lo que hubiera pasado porque África, al no entrar al interior del territorio y no haber mestizaje, lo que hay es multiplicidades de etnias. Yo conozco África claro, que no logran articular una nación. Eh, exactamente, exactamente. entonces, La realidad ese es está, el gran aporte de la España en su variante portuguesa y castellana. sí, Y eso eso es innegable. es Ahora, innegable, innegable, innegable. también debemos no dejar de reconocer que hubo otra pata que fue el universo indígena que en un gran sincretismo generan el barroco, el mestizo iberoamericano. Totalmente. Bueno, entonces Puebla es eso. Puebla se empieza a transformar de a poco en una teología ya no repetitiva de Europa, sino una teología que empieza a fecundar y dar respuesta a los problemas de la época. Empezó con Medellín y la opción por los pobres, siguió la cultura y la nueva lógica de la religiosidad popular y del rescate de la historia unitiva de la patria grande en plena época militar. Y luego entramos a un concilio que podríamos decir el más opaco, Sí, sí. conferencia, cuarta conferencia más opaca, pero entendible por el momento que se vivía, que era un momento de dificultad, había caído la implosión de la URSS, estábamos en el apogeo del fin de la historia, era el quinto centenario y se convocó a la conferencia episcopal de Santo Domingo y allí se vuelve a rescatar lo de Puebla, pero no hubo una creatividad. Claro. Fue importante como un hito más dentro del CELAM, pero diríamos que Puebla quedó instalado como Medellín en el corazón de los católicos latinoamericanos. Y por último, en el año 2007, esto es muy importante porque él ya había sido figura central del cónclave en el que es electo en el año 2005 Benedicto. Él preside, él es miembro, presidente de la comisión redactora del documento de Aparecida, que por primera vez se sesiona en un templo, en el templo famoso de la Virgen de Aparecida, y allí se produce un documento central de respuesta a los problemas de los migrantes, de las grandes urbes, del crimen organizado, de las fragmentaciones geopolíticas, de la necesidad de las integraciones culturales y de una globalización que nos lleva a un mundo más humano. Lo que Francisco nos enseñó al mundo más allá del cristianismo, por eso fue el principal líder universal, espiritual, es que nos enseñó a ser más humanos. Exacto, Miguel. Y esto Nos de enseñó la cultura del descarte, de pensar. todo. Y el testimonio, el hacer del decir un hacer, o del Exacto. hacer vos que sos
un hombre de acción, sabe muy bien, yo te conozco y que sos un tipo de ir adelante siempre, respetá no al que dice, sino al que dice y hace. sin Y duda. Francisco dice y hace. Y eso fue fundamental. Esos cuatro puntos cardinales es todo un punto de estudio de donde él lo inventó. Hay algunos como eh, Escandone que dice que sacó, porque él era revisionista en historia, que sacó de la carta de Hacienda de Figueroa que describe Rosa a Quiroga antes de la muerte, Quiroga en 1835. Eh, Hay otros que sostienen que en realidad es una influencia de un maestro que él tuvo, no personalmente, pero sí lo descubre teológicamente un sacerdote importante en la década del 40 y 50 y 60 de Europa, que él lo cita permanentemente y porque él fue en un momento determinado, después de ser provincial de los jesuitas, va a Alemania 2 años a estudiar y allí hace una tesis que no se encontró nunca, no se sabe bien si terminó o no la tesis, pero hay escritos de él y conferencias y permanentes citas de un clérigo europeo alemán de mucha importancia en el Vaticano II, Romano Guardini. Mm, Eh, eh, un- o sea, en él hay vertientes intelectuales, Romano Guardini en lo teológico, la teología del pueblo. En lo que hace a la patria grande es evidente la influencia, esto dicho por eh, eh, el canone de Metol Ferré, lo cita él a Metol, también a Rodolfo Kuch. O sea, es un hombre que se forma y fermenta una teología que se transforma ya no en latinoamericana, sino en universal a partir de las categorías que él va enriqueciendo a partir de estas fuentes. claro. Kush, un Y filósofo desconocido, es uno de los lo malditos. hace mundial, lo mismo que a Metol Ferré. Claro, claro, claro. Son grandes pensadores que son malditos porque, bueno, hay muchos intereses para que no sean conocidos, pero que se funden en el arraigo, en lo profundo de nuestra tierra, ¿no? Porque Claro, yo no nosotros tenemos podía una creer cuando cultura, estuve en el Vaticano, libro de teología o de doctrina social en el que lo citan a Metol Ferré, la figura de él siendo, si Metol hubiera vivido, le daba un infarto, no iba a poder claro, creer. sí, sin duda. Bueno, y luego se inicia el papado. Yo digo que la grandeza de Francisco no dimensionada es que salvó al cristianismo. ¿Y de dónde me tomo? Es lo que dijo, ahora lo escuché a vos, Ratzinger, porque hay que pensarlo en términos doctrinarios, no seculares. Desde un punto de vista doctrinario para el mundo de la Iglesia Católica, Ratzinger es un teólogo al nivel de la patrística, o sea, comparable a Santo Tomás. Ratzinger no era cualquiera. No, no, no. Escribió alrededor de 60 obras de todo tipo. Todos los discursos de Juan Pablo II lo escribió Ratzinger y la actuación preponderante siendo joven en el Concilio Vaticano II. Por supuesto que produjo la revolución más grande, una de las grandes revoluciones de la historia, que es romper la infalibilidad del papado. Solamente había habido un antecedente en el año 1264, cuando un monje benedictino, Celestino V, había renunciado a los 2 meses por no sentirse en condiciones de gobernar la iglesia. Y él lo hace en el año 2013
pasaron los 1000 años, 1000 y pico de años, y dice algo que lo dice él, no cualquiera. No tengo más fuerzas físicas ni espirituales para conducir a la iglesia. Ya lo había dado Esto es, todo. claro, esto es el lobby Sí, sí, financiero, el claro. lobby gay, el lobby de documentos que empiezan a salir de allí en un ataque eh, a él. Y yo tengo mi hipótesis que como yo no caigo en la cuestión de conservadurismo, progresismo, él Claro. había hecho una encíclica muy importante que se llama La caridad en la verdad del año 2010, en el que es el primero que plantea la necesidad de refundacionar un nuevo orden mundial. Eso pasó desapercibido para nosotros, pero no para los poderes mundiales. Ahora, Y Miguel, ahí, perdón que te interrumpa, pero incluso Ratzinger y Francisco trabajan conjuntamente, porque algunos querían presentarlos como figuras no, no, antagónicas. nunca tuvieron problemas. Al contrario, yo he visto cuando estuve en el Vaticano, eh, Santa Marta está en una entrada lateral, hay como un parque y es un hotelito chiquitito y dentro de eso, en un costado vivía Francisco, dentro de la misma estructura de edilicia, muy sencillo, y a 70 80 metros de ahí había un chalecito chiquitito en el que vivía Ratzinger. Yo lo he visto, por supuesto, yo con mi visión que no es muy buena, pero vi cómo el, los secretarios que tenía él ahí lo paseaban, justo era la tardecita, de un día lo tenían paseando ya viejito, ¿no? Sí, sí, un hombre grande. Pero nunca hubo un problema, al contrario, se produjo un fenómeno único, que hay una encíclica que lo saca eh, Francisco siendo papa, pero que lo había terminado Ratzinger, y él agrega algunas cosas, pero firman en conjunto los dos papas, Lumen Fide se llama. Claro. Es muy importante ese dato porque es único en la historia. Y bueno, y allí en Evangelii Gaudium, él retoma la idea de los cuatro principios y habla de la necesidad de evangelizar con alegría, de una iglesia en salida, de una iglesia con olor a oveja, de que no sea una ONG que se esté en una camilla de forma hospitalaria, sino que había que salir a la misión. Y en esa misión había que salir con alegría, retoma la idea de la alegría, con la escucha y con la necesidad de refundacionar un nuevo etapa del cristianismo, volviendo a los orígenes y delegitimando el orden internacional en lo financiero, en lo político, en lo militar, en lo cultural, y hace todo un programa de acción que es el programa de gobierno del que realmente sorprende. Y ahí fue que con ese programa de gobierno, donde él plantea la globalización de la solidaridad y no la globalización de la indiferencia y la cultura del descarte, hace su primer viaje muy simbólico a Lampedusa, a la isla donde le tiran al mar a los migrantes que vienen del África. Sí, sí, sí. Después están sus viajes a América Latina, el encuentro de la juventud en Brasil, donde plantea a Galileo, riquísima homilía, oxigenantes. Después está su viaje a México, a Ecuador, Paraguay y Bolivia. En Bolivia hay un planteo, diríamos, del apogeo en América Latina de Francisco de Tierra, Techo y Trabajo a los movimientos sociales en el año 2015, de una importancia notable porque Francisco encuentra en los nuevos sectores sociales, en los llamados movimientos sociales y en los sindicatos, el sujeto histórico de la nueva época.
En el fondo se terminó siendo el papa de los pobres, el papa de la inclusión, rico, pobre, eh, casado, divorciado, prostituta, homosexuales, es decir, todo entraba en la bendición de un Dios misericordioso, es decir, de un Dios que perdona, no de un Dios que castiga y que premia, que era el Dios tácito que durante mucho tiempo hemos aprendido de que convivían en Dios uno malo que castigaba cuando pecaba y uno bueno que reconocía a los no pecadores. No, Dios perdona todo, inclusive a él. Yo soy un pecador cuando dice, ¿quién soy yo para Sí, sí, juzgar a los homosexuales? sí, sí. Ese Francisco me parece que tiene un punto culminante en el Sínodo de la Amazonia. Ahí creo que él tuvo, esto es para estudiar, yo dejo hipótesis porque esto es todo muy reciente, una pequeña derrota, pero que para mí fue dura para él. En el Sínodo de la Amazonia, que es una reunión de obispos de toda la Amazonia, en el fondo para preservar la Amazonia, porque no nos olvidemos que la encíclica Laudato Si es una encíclica social, no ambientalista. Eh, Ante la ausencia de vocaciones sacerdotales, él plantea que los diáconos e inclusive las mujeres lleven funciones ministeriales. El rol que le dio a la mujer es única. Él saneó la finanza del ex Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano ahora, con una ministra mujer. Y la alcaldesa del Vaticano era una mujer. Empezaron a ocupar funciones públicas. Por supuesto, esto se ganaba enemigos. Principalmente en la época de Trump, Steve Bannon recorrió toda América Latina generando una oposición que fracasó, ¿no?, hacia la figura de Francisco, y ahí en ese sínodo se rechazó esa propuesta. O sea, pasó un poco desapercibido, pero fue una derrota que él tuvo acá en Claro, América. claro, claro. Y eran Y cambios, ahí, Miguel, eran cambios muy jugados también, ¿no? Eran no, no, cambios cambios muy radicales. radicales. Entonces yo creo que él apretó un freno, era un hombre que sabía administrar su derrota, diría Metod Ferré, y manejar los tiempos, y se transformó en el Papa de la Amistad Social y el Poliero, que yo tengo un libro, Poliero y Amistad Así Social, es, un muy buen en libro. el cual el Poliero es una figura geográfica que, a diferencia de la esfera, que tiene una homogeneización, no tiene lados, porque hay un poder que domina jerárquicamente o verticalmente. El poliero es una figura geográfica que tiene caras planas. Entonces, en el poliero era, en el fondo, a nivel internacional, lo que podríamos llamar la soberanía particular de los pueblos o el continentalismo, Claro. las grandes regiones. Él genera eso siempre en plano teológico, no político, el diálogo ecuménico. Y no solo dialogó con los musulmanes sunitas de Egipto, con el judaísmo, con la Iglesia Ortodoxa rusa, tuvo un muy buen diálogo con el patriarca Kirill cuando vino a La Habana, hicieron un encuentro con, con él antes que él viajase a Estados Unidos, muy simbólico, que se enfrió un poco con la guerra de Ucrania, pero que él lo hacía como líder de la paz. La geopolítica vaticana es una geopolítica multipolar de la paz. Él no, la paz justa, decía él. Y con respecto al universo islámico hay una cosa muy importante que también no se estudia bien, que es la ida por primera vez de un papa
al universo chiita. Mm. Va a Irak. Irak es el lugar principal de los chiitas porque todos los grandes santuarios de los mártires estuvieron en Irak. Y no solo está en Bagdad, que hubo un frente nacional que reconquistó Irak, lo que hay es pequeñas bases militares en las zonas limítrofes norteamericanas, pero Irak volvió a recomponer su poder chiita, porque ahí estaba Saddam Hussein financiado por Estados Unidos como un ala laica para mantener fragmentado a Irak en una apariencia de Estado. Y allí se vio con el segundo sheikh, perdón, ayatolá más importante del mundo luego de Khamenei, que el ayatolá Sistani, que fue el jefe de la resistencia nacional y vive todavía un sabio islámico, y él lo visitó en la casa, en el interior. Era una cosa Sí, inédita, fue un hecho importantísimo. impresionante, y aclaró un concepto interesante. No todo terrorismo es sinónimo de islamismo, porque en eso desmitificó la idea de que el terrorismo es sinónimo de Islam. Y, y al mismo tiempo con un alto diálogo, esto yo lo conozco porque estuve en algunas cuestiones con las autoridades Salud. políticas y religiosas de Irán, Sí, sí, sí. y a nivel universitario también, en convenios con la Miguel, Universidad de Qom, que es tenemos donde nace la revolución islámica. Tenemos 5 minutos para cerrar esta rica entrevista con todo este recorrido que has hecho. La religión, importantísimo analizarlo en su devenir histórico, este momento que es un pequeño granito de arena en la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros tendemos a absolutizar nuestro espacio-tiempo y a pensar que el mundo pasa por nosotros y en realidad es un pequeño momento, pero cambios profundos, un legado enorme el que deja Francisco a nivel ideas, un ancla del cual los pueblos deben tomarse, ¿no? Aferrarse para repensar su presente, su futuro, ¿no? Y la religión también, como reconociendo esto que decías al principio, más allá de la participación de cada individuo dentro del culto, ¿no? Religioso, pensarlo como un pegamento cultural, ¿no? Como un elemento de unidad de los pueblos también, porque es un hecho, el 70% de la humanidad tiene su religión y la fe ha sido a lo largo de la historia también un elemento de cohesión de los pueblos. También, por supuesto, de conflictos, pero no desconocer esta caracterización importantísima de la religión como un elemento fundante en lo que es una comunidad histórica, Miguel. Totalmente. Creo, para terminar, que en un mundo donde las asimetrías sociales se agudizan, en un mundo donde el sistema globalista quiere fortalecer su poder aún más, en un mundo donde nos puede conducir a la Tercera Guerra Mundial, que él lo anunció y de hecho está, la voz de Francisco ha sido la voz de los pobres, la voz de lo que nos tiene en voz, como decía eh, acá una frase política en su momento, y eso es lo que se reconoció ahora. El legado de él es un legado inconmensurable, aunque paradójicamente en la Argentina no se haya dimensionado. Con respecto, y termino con esto, a su no venida a la Argentina, yo Sí, sí. comparo con San Martín. San Martín intentó venir, estuvo en Montevideo casi 2 meses y no quiso desembarcar porque no quería ser prenda de su unión.
Y yo pienso que este era un tema que a él lo angustiaba y sabía Qué que buena no analogía. estaban dadas las condiciones. Qué buena analogía, Miguel. No la había pensado y gracias por ponerla sobre la mesa porque es cierto, es cierto. Además, él era el líder de una religión mundial, ¿no? Claro, Tenía que trabajar pensando en la humanidad, no en un espacio geográfico determinado, así es. más allá de que la pertenencia cultural de su, bueno, de su esencia, ¿no? Como ser humano tiene que ver con nuestra historia sudamericana, latinoamericana y ha dejado un legado enorme. Miguel, te queremos agradecer No, al enormemente contrario. estas reflexiones que son tan válidas y tan necesarias para repensarnos. Así que las seguimos en cualquier momento, Miguel. Muchas gracias, como siempre, y a tu disposición y te mando un abrazo. Un abrazo grande. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.